postrarán, todos ante Él se postrarán. Las puertas abran ya, el Rey de Reyes entrará. El Dios de salvación, Él ha venido a libertar. ¿Y quién detiene al poderoso? Él es el león, león de Judá, con fuerte rugido, por siempre ha vencido. Todos ante Él se postrarán. Jesús el Cordero que fue inmolado, su sangre ha lavado todo mi pecado. Ante el Cordero y el león se postrarán, todos ante Él se postrarán. ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso Dios? Poderoso Dios. ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso? Poderoso Dios. Él es el león, león de Judá, con fuerte rugido, por siempre ha vencido. Todos ante Él se postrarán. Jesús
Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, tú eres digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, Cargaste tú mi cruz. tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí, Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero, no hay nadie como Él. Él es digno de recibir la gloria y la honra. Jesús, te adoramos, te exaltamos, Jesús. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció.
¿Cuántos podemos levantar nuestras manos y decirle a Jesús, gracias Jesús por lo que hiciste por mí en la cruz? Gracias Jesús porque derramaste tu sangre en la cruz por mí, por mis pecados, y ahora soy libre, y ahora soy tu hijo, y ahora puedo entrar ante tu presencia con libertad. Nada me puede impedir porque tú me has hecho libre. Gracias Jesús, gracias Jesús. Levantamos nuestras manos a ti porque reconocemos que no hay nadie, no hay otro. Solo tú, Señor, mereces la gloria y honra. Te adoramos, Señor, te exaltamos, te amamos, Jesús, porque tú nos amaste primero. Gracias por ese grande amor, un amor puro, amor incomparable. Te amamos, Jesús. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creemos, Señor, creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí.
hay otro como tú. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. ¿Cuánto podemos decir? Creo en ti y lo que estás haciendo en mí hoy, en este momento. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Lo que tú estás haciendo en mí, en mi vida. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Lo que tú haces en mí, lo que haces en mí. Creo en ti, Jesús. Lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Porque no daremos gloria a nadie más, solo a ti, Señor, solo a ti, mi Dios, solo a ti la gloria. No daremos gloria a alguien más, porque tú no compartes tu gloria con nadie. Solo a ti la gloria, Señor, solo a ti la honra, el poder, la majestad, la sabiduría. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Dios, te exaltamos, Señor, Rey de reyes y Señor de señores, Dios justo, soberano. No hay nadie como tú, no hay otro Dios como tú. Te exaltamos, tú eres un Dios grande, Dios milagroso. Te adoramos. Gracias, Señor, gracias, gracias, porque tú estás en este lugar. Aunque no podemos verte, Señor, pero creemos que tú estás aquí. Tú estás aquí porque tu palabra dice que tú estás en medio de los justos. Tú estás en medio de las personas que te adoran, que te alaban. Creemos, Señor. Gracias, Dios, gracias. Gracias, Señor. Te amamos, Jesús. Gracias a tu colaboración podemos llevar adelante la misión que Dios nos encomendó como iglesia: evangelizar, amar y bendecir a las personas. Si quieres ofrendar, puedes hacerlo de forma presencial, los domingos en horario de servicio o de 6 a 8 p.m.
Dios les bendiga a todos ustedes. Vamos a hablar de un tema muy importante, muy necesario, y tiene que ver con la comunicación. Dice la Biblia en Amós, capítulo 3, versículo 3. Amós es uno de los libros de los profetas menores. Está adelante de Isaías, adelante de Jeremías, Daniel, después sigue Oseas, Joel y Amós. Amós 3, versículo 3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Fíjese lo que dice la Biblia. En la versión Reina Valera, en la versión de traducción del lenguaje actual dice: si dos personas andan juntas es porque están de acuerdo. Entonces, sí es importante la comunicación. Fíjense que la comunicación ayuda a edificar a la familia. La falta de comunicación divide y destruye a la familia. Hoy en día muchas familias viven bajo el mismo techo, pero cada quien vive en su mundo. Se comunican con el mundo exterior y a veces muy bien, con sus compañeros de trabajo, pero no tienen comunicación en el interior de su familia. No se hablan entre esposos o entre padres e hijos, o su comunicación es solo para pelear, para regañar. Por eso mismo se ha perdido la confianza y se han levantado barreras. La mayor parte de padres e hijos se quejan de que sus hijos no los escuchan, que no les tienen confianza, que sus hijos no les hablan, y los hijos se quejan de que sus padres no los comprenden, que no los escuchan. Qué triste es para la familia que un padre o una madre se quede sola todo el día con sus hijos o su hijo y no se dirijan la palabra, simplemente porque piensan o sienten que no tienen de qué hablar. Parecería que son dos completos desconocidos. La mala comunicación en la familia y el matrimonio afecta a todos los aspectos de la vida. Pero precisamente el día de hoy Dios quiere que nosotros aprendamos a mejorar la comunicación en la familia. Dios está interesado en la familia. La familia fue la primera institución que Dios creó. Y Dios desea que como familia nos llevemos bien, que los padres y los hijos puedan convivir, que platiquen, que disfruten el tiempo de estar juntos. Tarde o temprano los hijos se van, crecen, se van a otras escuelas, universidades a estudiar. A partir de que salen de la prepa, los hijos empiezan a emprender un camino donde cada vez van dejando a sus padres. Y después en la universidad, bueno, ya ahí tienen otras personas que conocen, aún después se casan, y cada vez es más poco el tiempo que conviven con sus padres, que los padres conviven con sus hijos. Y por eso es necesario, es vital que el tiempo en que puedan verse, en que puedan estar juntos, pues haya armonía. Así es que Dios quiere hablar acerca de esto para nosotros. Les invito a inclinar su rostro, vamos a orar. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia y te damos gracias porque sabemos que tu presencia está en este lugar. Queremos que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Tú estás interesado, oh Dios, en que como tus hijos, como familia,
nosotros nos podamos llevar bien, que el esposo y la esposa se amen, que los padres amen a sus hijos, que haya armonía, pero también que los hijos puedan respetar a los padres, puedan amarlos y que haya una buena comunicación. Ayúdanos a meditar en lo que dice tu palabra y que estas verdades bíblicas las podamos aplicar en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo podemos, con la ayuda de Dios, mejorar la comunicación en nuestra familia? Tenemos que comprender primeramente qué significa comunicación. La palabra comunicación viene del latín comunicare, que significa compartir algo, y es el proceso por el cual un emisor transmite un mensaje a un receptor, y este mensaje puede ser en palabras, gestos y símbolos. Muchas veces pensamos que comunicación es solamente las palabras que se dicen, pero tenemos que saber muy bien que nuestros gestos, nuestras actitudes también transmiten un mensaje. Dios está interesado en la familia y desea que haya un ambiente de armonía, de paz, de amor en nuestro hogar, y eso empieza con una buena comunicación. Mire, hay problemas en la familia y no solamente la comunicación es el único problema en la familia, pero por la falta de comunicación hay problemas en la familia y Dios desea que vivamos bien en la familia, que nos llevemos bien. Hoy vamos a aprender sobre la importancia de la comunicación en la familia. Dice en Santiago capítulo 1, versículo 9, mis queridos hermanos y hermanas, sed pronto para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. A veces queremos hablar luego. Fíjese, a veces nuestros hijos quieren decirnos algo y ¿sabe qué sucede? Cuando ellos empiezan a hablar, inmediatamente dicen algo y que nosotros no estamos de acuerdo con ellos. ¿Y sabes qué decimos? No, eso no. Y los hijos, así como que, si todavía ni me escuchaste, si apenas empezaba yo a hablar, ya dices que no. Es decir, a veces cometemos el error de apenas empiezan a hablar, luego decimos, no estoy de acuerdo, no vas a hacer eso. No. Mire, eso a veces como padres cometemos ese error. Deje que su hija o su hijo termine de hablar, que diga lo que hay en su corazón y después usted explique, dígale por qué sí, por qué no, pero no corte la comunicación. Dice en Efesios 6:4, se les dice a los padres, no provoquen a sus hijos con la ira, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. De acuerdo con la Biblia, un padre es considerado como el jefe de su familia. Somos los sacerdotes del hogar. El sacerdote es el que guía. En el tiempo de la Biblia, el sacerdote del tiempo antiguo, el sacerdote era el que guiaba al pueblo a adorar a Dios. Somos sacerdotes en el hogar. Somos los encargados, los varones, de guiar a nuestra familia a buscar a Dios, de adorarle. Pero el versículo señala que los padres deben tener tacto en el trato con los hijos y que la obediencia se alcanza mejor a través del respeto que del miedo. A los padres cristianos se les advierte en contra de reprender a los hijos de una manera excesivamente dura y hostil. Son tus hijos, no son tus enemigos o no son personas ajenas. Es decir, trata a tus hijos con amor, con cariño, con respeto,
trata a tu esposo, a tu esposa, como si fueras tú mismo. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, si a ti te duele que te griten, te duele que te traten mal, ásperamente, pues trata bien a tu esposa con amabilidad, con cariño, con amor. También trata a tu esposo de la misma manera, porque a veces suelen, hasta en las preguntas más, así como que pareciera que no tienen importancia, pero a veces en la manera de responder, el cónyuge se siente mal. Por ejemplo, el esposo le pregunta a la esposa, ¿a qué hora son? Y la esposa contesta, pues, ¿qué me ves cara de reloj o de torre o qué? Y entonces el esposo dice, bueno, nada más te pregunté a qué hora son. Y es que la esposa a veces está cansada porque ella está pensando, bueno, y este hombre parece que no entiende. Le digo, ordena tu cuarto, ordena tus cosas, pon la ropa en su lugar. Y a veces no lo hace, parece que yo soy la esclava de la casa. Debiera ser la reina de la casa, no la esclava de la casa. Entonces ella está en una situación así como que a veces batallando, y luego eso provoca otras discusiones. Entonces, la Biblia dice que debemos de amarnos unos a otros. Lo que debe hacer el padre, debe de encargarse de aquellos a quienes él es responsable, de manera que fomente los valores cristianos y sirva a los deseos de Dios. Recordemos que Dios nos ha dado dos herencias al esposo, al hombre. Dice que herencia de Dios es la mujer virtuosa, pero también dice que herencia de Jehová son los hijos. Debemos de cuidar a las dos herencias que Dios nos ha dado. En Efesios 5:33 dice, en el capítulo 5, nuevamente versículo 33 del libro de Efesios, se muestra una guía de las relaciones entre marido y mujer. Dice, sin embargo, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Este mensaje obliga al marido a velar por el bienestar de su esposa, a apreciar su punto de vista, y le indica a ella no realizar ninguna acción que ofenda al plan de Dios, pero es importante apreciar, valorar el punto de vista de la esposa, porque a veces el esposo dice, no, tú ni sabes, tú no sabes nada, no, tú dices puras barbaridades. Eso no es así y eso no es correcto. Uno tiene que respetar a la esposa, porque la esposa es una ayuda idónea y debemos de tomarla en cuenta. Si no estamos de acuerdo con su punto de vista, debemos de tratarla con respeto, con amor, pero no menospreciar su punto de vista. Tampoco se trata de que la esposa le conteste al esposo, pues haz lo que quieras, al final tú haces lo que quieres, no me interesa. ¿O qué te importa? ¿O a poco te importa mi punto de vista si al final vas a hacer lo que quieres? Creo que tampoco es así. Se debe también la esposa de opinar, decir lo que ella piensa, lo que ella siente, pero con amor. Siempre es importante de una manera correcta. A una esposa cristiana también se le dice que debe de honrar a su marido y respetar su posición como jefe de familia. El verso también tiene la intención de conservar la estructura de la familia que Dios ha diseñado, que aliente la paz, la armonía y el servicio. Entonces, hoy vamos a analizar dos puntos que nos ayudarán a mejorar la comunicación en la familia. Primeramente vamos a ver, como número 1, barreras de la comunicación. Y después vamos a hablar sobre cómo mejorar la comunicación en la familia. Entonces, número 1, barreras de la comunicación en la familia. Y en este punto, hay algunas cosas. Y número 1 dice las palabras ofensivas. ¿Saben qué? Las palabras ofensivas pueden provocar una explosión de emociones hirientes para la otra persona. Dice en Proverbios 15, versículo 1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Si uno de los cónyuges llega
gritando, la otra persona tiene que decir, tranquilízate, cálmate, así no podemos hablar. Hasta que estés más tranquila, hasta que estés más tranquilo, vamos a platicar. Porque si en ese momento hablas, quizás hables un poco más ásperamente, más duramente, y vas a lastimar el corazón, los sentimientos de la persona que más amas, la persona que Dios te dio como esposo, como esposa. Entonces uno tiene que ser sabio, decir, después platicamos. Hay una frase que dice, si en él no cabe la cordura, que quepa en ti. Es decir, uno de los dos tiene que tomar la iniciativa de tranquilizar a la otra persona. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y empieza la pelotera, ¿no? Empiezan las palabras ofensivas y después tienes que pedir perdón por algo que quizás no querías decir. ¿Qué necesidad de hacer eso cuando era mejor guardar silencio o tranquilizar a la persona? 2, el silencio. A veces, en ocasiones, no es bueno el silencio. Cuando se utiliza como excusa para no discutir un asunto, para no responder a preguntas o para mostrar desinterés. En ocasiones, bueno, el silencio es importante, o hablar, ya dijimos, cuando la persona esté airada, tranquilizarla y decir, después platicamos. Pero ya una vez que se tranquilizó, es importante hablar. No es de todo el tiempo guardar silencio. ¿Y por qué no hablas? Es que no quiero pelear. No es así. Es importante tratar el asunto, porque a veces lo vas evadiendo, no quiero hablar, y ahí lo vas dejando, tratas de evadir el problema. No, eso no es la solución, el silencio, es platicar. Bueno, vamos a hablar con cordura, mira, no vamos a pelear, vamos a evitar pelear. Si en un momento ya empezamos a pelear, ¿sabes qué? Ahí le dejamos, luego platicamos, luego retomamos el tema, porque ya te estás airando, porque ya, no, mira, mejor platicamos después, que estés más tranquilo para no hablar de más. Pero es importante que no permanezcamos en silencio cuando es la oportunidad para hablar. A veces por no decir las cosas hay problemas. A veces la esposa sabe que hay problemas con los hijos y guarda silencio y no le dice al esposo, y ya cuando el problema se le sale de las manos es cuando le dice, y el esposo dice, ¿y desde cuándo lo sabes? No, pues es que ya varias semanas o meses. Oye, si me hubieras dicho desde antes, ya pude haber tomado decisiones. Entonces no es bueno. El silencio en ocasiones sí es importante decirle al esposo, sabes que esto está pasando con los hijos. Igual, a veces los hijos no dicen nada con los papás, tienen problemas en la escuela, problemas en alguna materia, problemas con los compañeros, les están ofreciendo droga, les están ofreciendo bebidas, alcohol, cigarro, y a veces ellos solos están batallando, y a lo mejor tal vez alguien ya probó ahí algo, pero no quiere decirle a los padres porque es que no quiero que se preocupen, o no quiero que me vayan a regañar, o no quiero que me vayan a pegar, no, es importante que hables con tus padres, es importante que les digas, papá, mamá, tengo problemas, estoy batallando en esta área, aún en la pornografía, papá, mamá, fíjese que está pasando esto. Habla, es importante, no te quedes callado. A veces el hijo o la hija se queda callada porque en su momento quizás quiso hablar con sus padres y la reprendieron o la regañaron y no la escucharon. Entonces, en ocasiones el silencio, quedas callado sin decir nada o no hablar lo que está pasando, no es bueno. Otra cosa o otra barrera de la comunicación son las críticas, pues producen una atmósfera negativa y tensa entre los miembros de la familia, es decir, o a veces cuando la persona está platicando, a veces estamos escuchando, pero debemos de poner atención a las palabras de la persona que está hablando y qué es lo que nos está tratando de decir,
Pero en lugar de poner atención a lo que Él nos está diciendo o está tratando de decirnos, estamos viendo cómo habla, cómo pronuncia las palabras. Le decimos, así no se dice, habla bien. ¿Por qué hablas así? Y entonces ellos dicen, no, pues, ya no, ya no. No, sí, hijo, dime, a ver qué me vas a decir. No, no, olvídalo. Sí, déjalo. Mira, si quizás no habló bien, no pronunció bien la palabra, déjalo. Tú escucha lo que Él va a decir, lo que te está hablando de su corazón. Ya después que terminó de hablar, que platicaste con Él, que le aclaraste, quizás puedes decirle una observación, ya al final, esto así no se pronuncia o no se dice así. Pero si apenas vas a hablar con Él y ya estás criticando, ya estás diciendo no sabe ni hablar, no se sabe expresar bien, eso, hay una barrera ahí en la comunicación que hace que la otra persona diga, por eso no quiero hablar contigo, man. Pareciera como si tú no te equivocaras o pareciera que si tú no tuvieras errores. Entonces eso corta la comunicación. Otra cosa, la falta de contacto visual. Para que la comunicación sea real, vea bien a los ojos y evite evasivas. Fíjense que cuando uno habla con la persona, uno tiene que verle los ojos. Hay una frase que dice, habla para que yo te vea. Por eso es importante ver, porque también con los ojos la persona expresa algo. Cuando uno platica con alguien, uno le ve a los ojos y en los ojos se ve la tristeza que hay en el corazón de la persona, el dolor, la alegría, la felicidad. Entonces uno tiene que ver en los ojos y uno dice luego, tiene problemas. Está batallando en su familia, con su matrimonio, con sus hijos. Y ella también él nos está hablando. Fíjese que pasa esto y uno le ve los ojos y uno dice, sí, cierto, se ven cómo está batallando. O a veces el hijo, es que quiero hablar contigo, papá, y a veces no tengo tiempo. No, después. O a veces sí, dime, y está uno con el celular acá, a ver, sí, te escucho. No, pues luego platicamos, estás muy ocupado. O a veces el padre puede responder algo que el hijo dice, pues nada que ver. O sea, yo le pregunté una cosa y me está sacando otro tema, no me está poniendo atención. Mejor le dejamos. Otra cosa, los gritos. Cuando se habla en voz alta, reclamando, censurando, se estropea el proceso de comunicación. A veces, por querer hacerle ver al hijo que está mal, levantamos la voz, pero ¿sabe qué eso pasa? ¿O sabe qué sucede cuando pasa? Que el hijo se moleste más, quizás tenga que ser sumiso o lo va a respetar, pero por dentro va a decir, no se puede hablar con él, no me gusta hablar con él. O sea, es cierto que es porque es mi papá y yo tengo que respetarlo como padre, es cierto que es mi mamá, pero no, creo que así no es. Entonces eso es lo que se ocasiona, igual con el esposo o la esposa, si empiezan a airarse o a gritar, porque a veces el esposo dice, tú tienes que obedecerme porque así dice la Biblia, y vas a obedecer, o te sometes o te somato. No, eso no es así. La Biblia dice que la esposa debe de respetar al esposo, pero debe de estar sumisa con amor, con cariño, con comprensión. No, eso no te da licencia a que la trates mal solo porque ella es tu esposa y tiene que obedecerte, no, tiene que ser con amor. De igual manera la esposa debe de respetar al esposo, de tratarlo bien. Otra de las cosas, no escuchar. Primeramente los gritos, ¿no? Ya dijimos. Cuando se habla en voz alta, reclamando, censurando, se estropea el proceso de comunicación. Número 6, no escuchar. Cuando interrumpimos constantemente, cuando estamos a la defensiva y despreciamos las ideas y sentimientos de la otra persona. Es importante escucharla, es importante oír lo que ella está diciendo, lo que ella está hablando, decir, ¿por qué lo dice? Quizás está lastimado su corazón, quizás algo pasó. Y a lo mejor no le pedí perdón, a lo mejor ya son varias y ella pues me está diciendo, es que papá nunca estás,
es que nunca tienes tiempo para nosotros, es que todo el tiempo estás ocupado y nada más hablas conmigo, pero nada más, ¿sabe qué dicen los hijos a veces? Tú nada más platicas conmigo, pero ¿sabes para qué? Para regañarme, para llamarme la atención. Pero ¿cuándo me sacaste a pasear? ¿Cuándo dijiste, hijo, vamos a comer? Te acompaño, hijo, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo, vamos a un restaurante, tú y yo solos. Vamos a un lugar, tú y yo solos, de padre a hijo. Háblame lo que hay en tu corazón, dedicarle un día para él, para ella. No, dice, yo recuerdo nada más de ti que solamente te acercabas para regañarme, para llamarme la atención, pero a veces no para otra cosa. Entonces sí es importante acercarse con los hijos, o con la esposa también hablar. A veces la esposa estuvo batallando con los hijos todo el día y en la noche ella quiere hablar con el esposo, quiere platicar sobre la situación de los hijos, las hijas. ¿Sabe qué dice el esposo? Déjame en paz, tengo sueño, mañana tengo que trabajar, mañana tengo que madrugar, luego platicamos. Y la esposa dice, pero es que es importante, déjame en paz, nada más para puros problemas, ya déjame dormir. Y después pasa el tiempo, pasan los días y el esposo grita y dice, oye, ¿y por qué nunca me dijiste esto? Precisamente desde las semanas, Dina, que te he estado diciendo cuando platicamos y hay problemas con los hijos, hay detalles, ¿y qué me decías? No tengo tiempo, déjame dormir, déjame descansar, puros problemas. Siempre me contaste así y entonces ahora te estás quejando de, ¿y por qué yo no lo sabía? ¿Y por qué a mí no me lo habías dicho? Si me evades o sales con que estás cansado, entonces eso no es correcto, así no funciona. En ocasiones es el emocionalismo. Al comunicarnos la rabia o emociones negativas no deben prevalecer. Al acusar incrementamos problemas y sufrimientos, resultando así más difícil la reconciliación y el perdón. A veces le echamos la culpa a la otra persona. Es tu culpa. Arréglatelo como tú puedas. No, es que esa no es la solución, esa no es la manera de contestar. Ese es tu problema. Allá tú. No, eso no es así. No contestes así a tu esposa, a tus hijos, a tu papá, a tu mamá. Ese es problema de usted. Allá arréglaselas como pueda. No vamos a solucionar el problema. A ver qué está pasando. ¿Cómo podemos ayudar? ¿O qué cosas me ha faltado a mí? Porque a lo mejor cuando decimos, ese es tu problema, no, un momento, hay algo en ti también que se ha originado el problema. Quizás tú no has hecho tu parte, por eso ahí está esa situación. Entonces, Dios no quiere que sea esto, que se haga esto así o que continúe. Número 2, ¿cómo mejorar la comunicación en la familia? Número 1, decir la verdad con amor. Efesios 4:15, algunas personas creen que están justificadas en lo que dicen porque dicen la verdad. Pero si dices la verdad, tienes que hacerlo con amor. Porque a veces dices, es la verdad. Sí, pero hasta para decir la verdad tienes que tener tacto. Dios quiere que digamos la verdad, pero di la verdad con tacto, dila con amor. Sí, si dices la verdad, a veces dices, es que es la verdad. Bueno, sí dices la verdad, pero no hay amor ni respeto. Es muy posible que cause una herida en tu cónyuge, hijos, padres, aunque lo que digas es cierto. Entonces, dile a Dios, Dios mío, dame sabiduría, cómo decirle esto a mi hija, cómo decirle esto a mi hijo. Si tiene que ver con la manera de vestir, Dios mío, dame sabiduría, cómo decirle, cómo indicarle, cómo debe de vestirse, que no lastime su corazón. O sea, si tiene que ver con sus amigos, a lo mejor tú estás viendo que no están siendo de bendición, entonces decirles, hija, ten cuidado, aprende a seleccionar a tus amigos, amistades, porque quizás estás viendo que son una mala influencia para tu hija, tu hijo, y le dices, ¿sabes qué? Tienes malos gustos, tus amigos son malos, es más, ¿para qué no sabes seleccionar a tus amigos?
Y entonces ella como que se ofende, son mis amigos, y entonces ella va a defender a sus amigos. Sí, ¿pero qué tienes con mis amigos? O sea, los va a defender. Entonces, con sabiduría, con amor. Número 2, ¿cómo mejorar la comunicación con pureza? Efesios 4:29 nos habla del lenguaje que debemos de usar. Miren, en Efesios 4, vamos a buscarlo, versículo 29, nos menciona cómo debemos, las palabras que debemos de mencionar. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, que haya pureza. El lenguaje obsceno en el hogar destruirá cualquier posibilidad de una comunicación significativa. Pero si hablamos palabras de aliento, la comunicación mejorará. Entonces, no debemos de hablar groserías, no debemos de hablar palabras con doble sentido, debemos de tener cuidado de eso. Ya como cristianos nosotros no hablamos palabras de doble sentido, pero sí es importante recordarlo. Otra cosa, ¿cómo mejorar la comunicación en la familia? Hablar en el momento oportuno. Puede ser que usted haya elegido un tema apropiado, pero no es el momento oportuno para hablar de un problema. No comunique las cosas cuando acaba de llegar a casa, elija un momento cuando sus padres, hijos o cónyuge pueda responder en forma placentera. A veces es importante quizás lo que vas a decir, pero no es el momento, no es el tiempo. Dile a Dios, Dios mío, dame la oportunidad de hablar con esta persona, con mi hija, con mi hijo, con mi papá, mi mamá, con mi esposa, mi esposo. Ayúdanos a hablar en un ambiente de armonía. Otra cosa, número 4, tono adecuado. El tono adecuado. Desarrolle un tono de voz agradable. Lo que importa en muchos casos no es lo que decimos, sino la forma como lo decimos. Entonces la esposa que nos conoce dice, ya se enojó. O el esposo dice, no, ya se enojó. O los padres luego pueden ver en el hijo, no, ya se molestó por el tono de voz. Y a veces decimos, ya te enojaste. No, no me he enojado. ¿Ya te enojaste? No, no me he enojado. No, ya está levantando la voz. Sí, ya se enojó, pero dice que no. Entonces, aún así, es importante un tono de voz agradable, con sabiduría. Número que sigue, ser claro y específico. Muchos malos entendidos surgen de una comunicación confusa. Procure pensar mientras hablan y exprésese claramente. Es decir, si no entendió bien lo que dijo su hija, su hijo, dile, ¿me puedes explicar otra vez? También el esposo. A veces la esposa necesita preguntarle otra vez, hablarle nuevamente, porque a veces él dice, es que no entendí. Bueno, si no entendiste, pregunta sabiamente. La esposa dice, no, ya déjalo así. El esposo dice, no, es que de veras, no te entendí. ¿Me puedes volver a decir? Entonces la esposa le puede comentar, quizás con otras palabras, lo que quiere, lo que desea, lo que está pensando. Y el esposo también, cuando la esposa no entienda, la esposa también debe preguntar, es que no te entiendo, no te entendí, ¿me puedes volver a decir? Y bueno, con paciencia debemos de escuchar lo que está diciendo. Debemos de actuar en forma positiva. Fíjese lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 10. Dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal,
de mal y sus labios no hablen engaño. En muchos hogares la comunicación es negativa, está llena de críticas, de reproches y juicios. Es necesario actuar en forma más positiva y manifestar aprecio. A veces los padres cometen un error porque creen en lo que les cuentan otras personas en lugar de creerle a los hijos. Fíjese, en la secundaria sucedía eso. Había muchachas que dicen, vamos a decir a su papá cómo se porta a su hija para que le pegue. Y a veces no era cierto, pero le decían mentiras a los padres. Y después los padres ni preguntaban a sus hijos y les pegaban. Y después les decían, oye, y ahora platícame. No, pues ya me pegó. Ni siquiera me preguntó, por ahí hubiera empezado. Usted nada más llegó a pegarme. Entonces, ¿no fue cierto? No, lo que pasa es que ellas no me quieren, me tienen envidia, me tratan mal y usted ni siquiera me preguntó, les creyó más a ellas que a mí y eso lastima el corazón de los hijos. Entonces, antes de emitir un juicio, debemos de decir a la persona, bueno, gracias por la información, déjame hablar con mi hija, con mi hijo, déjame platicar para ver si es cierto. Y en su momento a lo mejor vas a tener que estar presente para poder escuchar a ambas partes. Ahora, lo que quizás dicen las personas, no todo es mentira, tampoco todo es cierto, ¿no? Entonces, por eso debemos de escuchar a la otra persona. Es muy importante también preguntarle al hijo, a la hija, al esposo, a la esposa, ¿qué es lo que está pasando? Porque a veces el esposo está batallando en alguna área y está batallando en su trabajo, con sus compañeras, compañeros, y tiene luchas, incluso sexualmente, y a veces, pero él no ha hecho nada malo, pero él quiere comentarle a la esposa, a lo mejor tal vez cambie de trabajo o quiera, pero dice, si le digo a mi esposa, ¿cómo le diré? A lo mejor va a decir que al final, en lugar de creerme que no ha pasado nada o que yo quiero serle fiel siempre, me va a tachar de que, nada, seguro ya andas con ella, ya, de seguro ya hasta la invitas a salir. Y dice, no, es que no, mejor no le digo nada y va pasando la situación hasta que después se vuelve más difícil o puede haber algo más y entonces, no, si el esposo necesita hablar sobre ese tema con la esposa deben de abordarlo, de platicar, ¿sabes qué? Esto está pasando en el trabajo, hay una situación complicada o hay problemas con el jefe, ¿sabes qué? Ya no me siento bien, ya hay una situación muy áspera con el jefe, no me gusta la relación que se lleva como relación de empleado, patrón, y ¿sabes qué? Mejor otro trabajo. Y la esposa, no, tienes que seguir ahí. Y está preocupada porque, ¿qué tal si nos quedamos sin dinero? Pero el esposo dice, bueno, vamos a orar. Pero quiere hablar, pero a veces no quiere decirlo porque la esposa sabe que se va a enojar o se molesta. Pero deben de comunicarse y las esposas, el esposo, no debe de portarse así, debe de entender y de preguntar, bueno, esto soluciona la situación, o sea, tomar decisiones ambos y decir, bueno, ¿qué es lo mejor? Como cristianos vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude y que Él abra otra fuente de trabajo, de ingreso para poder trabajar. A veces igual la esposa está en un trabajo donde, o la hija ya trabaja, bueno, ya también tiene sus ingresos y está siendo acosada, tiene problemas y entonces al estar siendo acosada, al tener problemas, a veces quisiera decirle a los padres, pero dice, pero es que a veces me van a regañar o van a pensar que soy yo. No tengas ese temor. Si hay una situación difícil en el trabajo, háblale a tus padres, exprésale lo que está pasando para que ellos puedan hacer algo también. Juntos tomen decisión. Si tienes que salir de ese trabajo, pues está bien con la decisión de tus padres también. No tienes así, a veces dicen, no, es que hay necesidad en el hogar, y porque hay necesidad en la casa, y porque ve problemas financieros, dice, no, pero es que no me puedo salir, y entonces ella hace cosas que no quería realizar solo porque había necesidad en la casa de dinero. Entonces no es así, hay que hablar si hay algún problema. O a veces la esposa tiene deudas y no quiere decirle al esposo,
pero está preocupada y se agota más y se aflige más y ya no está tranquila, pero no quiere decirle al esposo porque no, es que se va a enojar conmigo, me va a recriminar, ya no me va a querer como siempre. Y está batallando y eso la está acabando porque tienen las deudas encima y ya le están cobrando. Entonces es importante que la esposa hable con el esposo, que le diga lo que está sucediendo. Esposos, por favor, escuchen a su esposa, tomen la mejor decisión, no se enojen, escuchen por qué tuvo que pasar esa situación. Igual, si el esposo tiene deudas, a veces no quiere decirle a la esposa y la esposa le está pidiendo esto, le exige, pero él se siente mal, a veces hasta molesto, ya no sabe qué hacer y empieza una situación de problemas en el hogar y dice, no, ya no quiero estar acá. Esposos, por favor, hablen con la esposa, platiquen, vean cómo poder solucionar, cómo poder hacer cambios, pero es importante hablar, es importante mencionar lo que está pasando. Otra situación, debe ser cortés y respetar la opinión del otro. Podemos hacer esto aun cuando no estemos de acuerdo. Debemos preocuparnos por el bienestar del otro como del nuestro. Hay que atacar el problema y no atacar a la persona. Ya dijimos esto también. Si después de haber escuchado ese problema, bueno, pues vamos a ser cortés y vamos a actuar sabiamente. Otra cosa, tomar en cuenta las necesidades y sentimientos de los otros miembros de la familia. Desarrolle la paciencia y sensibilidad al responder a lo que dicen los demás. Es decir, a veces ellos tienen deseos, quieren hacer algo, o por ejemplo, hasta para salir de vacaciones, a veces el papá dice, no, vamos a ir a este lugar, y ya los hijos ya son grandes, entonces ellos dicen otra vez a ese lugar, ya no queremos ir a ese lugar, y entonces, o la esposa dice otra vez a ese lugar, y a lo mejor el esposo pensaba que todo el tiempo ella quería ir a ese lugar. Ella dice, bueno, me gustó, sí me gustó cuando me llevaste, pero podemos ir a otro lugar. Pero el esposo no lo va a saber si ella no le dice, ¿sabes qué? Vamos a otro lugar. A veces simplemente le dicen, sí, vamos, pero ellos quisieran ir a otro lugar. Entonces es importante que le diga, papá, queremos ir a otro lugar, esposo, esposa, ¿por qué no vamos a otro lugar? Pero hablen, platiquen, a veces hasta en algo pequeño, por ejemplo, el esposo siempre le da un cierto tipo de flores a la esposa y la esposa dice, ay, otra vez, y por dentro dice, es que estas flores no me gustan, y de repente se le salen, es que no me gustan, y el esposo dice, ¿qué? Si cuando éramos novios me dijiste que te gustaban bastante, y entonces yo pensé que siempre te gustaban, y la esposa dice, sí, me gustaron, pero tengo otras flores más favoritas, pero no le dice. Entonces él piensa que son las que más les gusta y le sigue regalando ese tipo de flores y resulta que no, que la favorita de ellas son otras. Entonces hasta en eso él o ella tienen que expresar lo que les gusta. Hasta en la comida, platiquen, porque a veces por quedarse callados el esposo dice, ay, qué rica comida, es lo que más me gusta, y la esposa siempre le va a hacer eso, le va a preparar ese guisado, ese platillo, y el esposo va a decir, no, es que ¿por qué no le dije la verdad que no me gustaba? Entonces díganle la verdad, díganle, mira, sí me gusta, pero ya no tanto, ahora ya cambié, ahora me gusta este otro tipo de platillo. Entonces, pero es importante la comunicación. Otra cosa, demostrar interés. Demuestre interés en lo que escucha, asintiendo con movimiento de cabeza, cambiando la expresión de la cara, sonriendo e incluso inclinando el cuerpo hacia adelante. Dedique atención a cada uno de los miembros de su familia. Dedique atención a cada uno de los miembros de su familia cuando habla. Es importante poner atención. Ahora, a veces estamos con el celular, estamos en las redes sociales, pero deje de un lado el celular y ponga atención a su esposa, a su esposo. Esto es muy importante. Dios quiere que nosotros nos amemos, que nos llevemos bien y que haya una buena comunicación. Cuando en una familia hay una buena comunicación,
Cuando hay respeto y aceptación mutua entre padres, entre hijos y padres y entre hermanos, aumentan las posibilidades de desarrollar una buena comunicación. Nadie pierde escuchando. Entonces es importante ser sensibles a las necesidades de la otra persona. Aún y cuando la solicitud que le hace su hijo o su hija va a tener una negativa como respuesta, usted no interrúmpalo, ya lo mencionamos hace ratito. No le diga desde el momento que ella le está preguntando algo, no, o no estoy de acuerdo, no vas. No, escuche lo que dice hasta que termine y ya después usted le va a decir, ¿por qué no? ¿Por qué sí? Y si es sí, ¿bajo qué condiciones? ¿Bajo qué circunstancias? Entonces es importante, debemos de escuchar a la esposa, debemos de evitar dar mensajes no verbales de fastidio, enojo, ira, porque a veces, mire, a veces usted tal vez no quiera decirle que a la persona que está hablando que tiene otra cosa que hacer, pero este tipo de actitudes, este tipo de mensajes van a hacer que la otra persona se dé cuenta que usted no le está poniendo atención o que ya se aburrió. Mire, cuando usted hace así, o se agarra, o empieza, y no, eso ya demuestra que no está usted interesado en lo que la otra persona está diciendo. No le dijo nada, pero simplemente con eso ya le dijo, qué aburrido, qué aburrida eres, qué aburrido eres, no me interesa lo que me estás diciendo, tengo otras cosas más importantes que hacer, que oír. No haga eso. Escuche con atención. Debemos de ser sensibles a la voz de las otras personas, a sus necesidades, a lo que hay en su corazón. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tener una buena comunicación en la familia, que Él llene de paz y de amor a nuestra familia y que podamos aprender a amarnos sabiendo escuchar al esposo, a la esposa, a los hijos a los padres y entre hermanos. Esto funciona aún en la iglesia, hermanos. La iglesia es una familia. El Centro Cristiano Betel es una familia y debemos de comunicarnos, debemos de llevarnos bien, de hablar. Y hay más cosas, pero estos son algunos puntos en los cuales nos van a ayudar a mejorar la comunicación en la familia.